Imagina volar a 11.000 metros de altura, rodeado solo por el azul infinito y el zumbido hipnótico de las turbinas, para de pronto sentir que el motor de tu existencia se apaga por completo. Lo que vas a escuchar hoy no son simples historias de terror ni leyendas urbanas inventadas para asustar. Son los testimonios documentados de 5 pilotos profesionales, hombres de ciencia, lógica y nervios de acero, que cruzaron la frontera final y regresaron para contar exactamente lo mismo. 5 hombres que no se conocían entre sí, que volaban en épocas distintas y para diferentes aerolíneas, pero que al rozar el final de sus días describieron una visión tan idéntica y perturbadora que ha hecho que los cimientos del Vaticano se estremezcan. ¿Qué vieron realmente allá arriba? ¿Por qué la institución religiosa más grande del mundo parece temerle a estos relatos técnicos y precisos? Prepárate, porque hoy vamos a despegar hacia lo desconocido y lo que estos hombres encontraron no es el cielo de nubes blancas que te prometieron, sino algo mucho más complejo, estructurado y, para muchos, aterradoramente real. Empecemos con el caso del comandante Robert Thompson. Robert no era un hombre de fe, era un veterano con más de 20.000 horas de vuelo, alguien que medía su vida en altitudes, presiones atmosféricas y planes de vuelo estrictos. En 1998, mientras pilotaba una ruta comercial sobre el Pacífico, sufrió un colapso masivo. Su corazón se detuvo durante 7 minutos exactos. Mientras los paramédicos y el personal de cabina luchaban por su vida, Robert dice que simplemente salió de su cuerpo. Pero aquí es donde la historia se vuelve inusual. No vio un túnel de luz al principio. Vio la cabina del avión desde afuera, flotando a la velocidad del sonido junto al fuselaje. Y luego, el espacio alrededor del avión empezó a desintegrarse como si fuera papel quemado. Robert cuenta que se encontró en una especie de sala de control inmensa, una estructura que parecía hecha de luz líquida pero con una arquitectura geométrica perfecta. No había ángeles con arpas, había seres que él describió como arquitectos, analizando grandes flujos de datos que parecían ser vidas humanas. Lo más impactante fue que cuando Robert recuperó la conciencia en el hospital, lo primero que hizo fue preguntar por un fallo técnico específico en el ala izquierda del avión que solo los mecánicos descubrieron 3 días después. Pero lo que realmente inquietó a las autoridades eclesiásticas no fue su clarividencia, sino su descripción de la vida después de la partida. Robert no habló de un juicio final basado en pecados, sino de una evaluación técnica de la energía que cada alma aporta al universo. Según él, el Vaticano envió emisarios discretos al hospital para interrogarlo, buscando que cambiara su versión por una más alineada con la doctrina tradicional. Pero Robert se mantuvo firme. Él vio una maquinaria celestial, no un jardín idílico. Este patrón se repite con una precisión quirúrgica en nuestro segundo protagonista, el capitán Mendoza. Mendoza era un piloto de pruebas militar, alguien acostumbrado a situaciones de alto riesgo. Durante un vuelo experimental, su nave sufrió una falla catastrófica. Él fue declarado clínicamente sin vida durante 4 minutos antes de que los desfibriladores lograran un milagro. Mendoza relató que al dejar su cuerpo, no sintió miedo, sino una claridad mental absoluta. Se encontró en el mismo lugar que Thompson describió, esa inmensa sala de luz geométrica. Pero Mendoza añadió un detalle que puso los pelos de punta a los investigadores. Dijo que vio una biblioteca de frecuencias. Cada ser humano, según Mendoza, es una frecuencia vibratoria y lo que llamamos el otro lado es un lugar de clasificación donde estas frecuencias son ajustadas para su próxima misión. Cuando Mendoza compartió su historia en un círculo cerrado de veteranos, se dio cuenta de que otros pilotos habían tenido visiones similares pero callaban por miedo a perder sus licencias de vuelo por problemas psicológicos. Sin embargo, su descripción de un lugar donde la moralidad humana parece secundaria frente a la evolución del conocimiento es lo que más molesta a quienes quieren mantener el control sobre la narrativa de la eternidad. A medida que avanzamos en estos 5 testimonios, la coincidencia deja de ser casualidad y se convierte en una evidencia técnica. Nuestro tercer caso es el de Sarah Jenkins,
una de las pocas mujeres piloto de carga en los años 80. Sara tuvo una reacción alérgica severa durante una escala que detuvo sus signos vitales por casi 6 minutos. Ella describió exactamente la misma estructura geométrica. Lo llamó la ciudad de los espejos. Sara explicó que allí no existe el tiempo lineal. Pudo ver su vida no como una película, sino como una esfera donde todo sucedía al mismo tiempo. Pero lo más revelador fue su encuentro con lo que ella llamó los custodios. Estos seres le mostraron que la Tierra es solo una de las muchas plataformas de aprendizaje, y que lo que nosotros consideramos sagrado o divino son en realidad leyes físicas avanzadas que aún no comprendemos. Sara intentó publicar su experiencia en una revista de aviación, pero fue contactada por representantes de un dicasterio del Vaticano que le sugirieron moderar sus palabras, especialmente la parte donde mencionaba que las religiones eran solo mapas rudimentarios para una realidad mucho más tecnológica y vasta. Ella se negó y desde entonces su testimonio ha circulado en las sombras de los foros de experiencias cercanas al final. Es importante entender por qué estos testimonios son tan peligrosos para el discurso oficial. Los pilotos son observadores entrenados, no se dejan llevar por la emoción fácilmente. Ellos reportan hechos. Si un piloto te dice que el horizonte tiene una curvatura específica, es porque sabe medirla. Si 5 pilotos de diferentes trasfondos describen una estructura de luz geométrica con funciones de procesamiento de datos en lugar de nubes y querubines, tenemos que prestar atención. El cuarto piloto, el coronel Hans Weber, un hombre de la Fuerza Aérea Alemana, tuvo su experiencia tras un accidente en un entrenamiento. Weber fue muy específico. Él describió que el lugar al que fue parecía un centro de comunicaciones interestelar. Vio a miles de otros seres, no todos humanos, pasando por un proceso de limpieza de memoria antes de ser enviados de vuelta a sus respectivos planos. Weber decía que la idea de un castigo eterno es una invención humana para generar orden social, porque en ese lugar la única meta es la recolección de experiencia. Weber fue un paso más allá y afirmó haber visto documentos o registros que contenían la historia verdadera de la humanidad, una que no coincide con las escrituras tradicionales. Su relato fue tan detallado que incluso algunos científicos de la NASA se interesaron en secreto por sus descripciones de la luz y el espacio-tiempo en esa dimensión. Y finalmente llegamos al quinto testimonio, el del capitán Ricardo Silva. Su caso es quizá el más documentado y el que más asusta al Vaticano por la evidencia física que trajo consigo. Silva estuvo fuera por casi 10 minutos después de un infarto masivo en tierra. Cuando regresó, no solo describió la misma estructura geométrica y la sala de frecuencias, sino que pudo describir con precisión una conversación que estaba teniendo el Papa de aquel entonces, en una habitación privada en Roma, algo que era imposible que supiera. Silva afirmó que en ese estado pudo ver los hilos que conectan todas las cosas. Dijo que el Vaticano guarda en su archivo secreto descripciones antiguas de monjes que coinciden exactamente con lo que él vio, pero que han ocultado esa información durante siglos porque quita el poder a la institución de ser el único intermediario entre el hombre y lo eterno. Silva describió que al final de nuestra existencia no nos espera un juez, sino un reflejo de nuestra propia conciencia en esta gran computadora cosmológica. Si sumamos estos 5 testimonios, el panorama que se dibuja es muy distinto al que nos han enseñado. ¿Por qué 5 pilotos verían lo mismo? ¿Por qué la descripción de un entorno tecnológico y geométrico se repite por encima de las visiones religiosas tradicionales? La respuesta podría estar en que ellos, al estar acostumbrados a navegar en las alturas, tienen una percepción espacial distinta que les permite procesar la experiencia del otro lado de una forma más pura, sin tantos filtros dogmáticos. El Vaticano ha mantenido un silencio sepulcral sobre estos casos, limitándose a decir que son alucinaciones producto de la falta de oxígeno en el cerebro. Pero la falta de oxígeno produce visiones caóticas, no estructuras matemáticas perfectas y datos precisos que luego se comprueban en el mundo real. Lo que estos pilotos vieron es un sistema,
un sistema de gestión de almas que opera bajo leyes que parecen ciencia ficción, pero que para ellos fueron más reales que el suelo que pisamos. Imagina por un momento que la vida es como un simulador de vuelo y que estos pilotos, al llegar al final de su tiempo de juego, simplemente se quitaron el casco y vieron la sala donde están los servidores. Eso es lo que asusta a las estructuras de poder. Si el cielo es un proceso de aprendizaje técnico y no un juicio moral bajo el control de una institución, entonces el poder humano sobre el miedo al fin desaparece. Cada uno de estos hombres cambió radicalmente su forma de vivir. Ninguno volvió a ser el mismo. Dejaron de lado la ambición material y se dedicaron a comunicar, a veces en secreto, lo que descubrieron. La noción de que somos energía organizada, que regresa a un núcleo de procesamiento central, es algo que hoy en día la física cuántica empieza a explorar. Pero estos pilotos ya estuvieron allí. Ellos navegaron por los pasillos de esa estructura de luz. El hecho de que el Vaticano siga de cerca estos testimonios solo confirma que hay algo en sus palabras que toca una fibra sensible de la verdad que se nos ha ocultado. Es fascinante pensar que la respuesta a las preguntas más grandes de la humanidad no vino de filósofos o teólogos en esta ocasión, sino de personas que pasan sus días mirando el horizonte desde una cabina. Tal vez estar tan cerca del cielo físico los hace más propensos a entender el cielo metafísico cuando se les permite entrar. Estos 5 relatos forman un mapa, un plano detallado de lo que nos espera a todos. No es un lugar de descanso eterno en el sentido aburrido de la palabra, es un lugar de una actividad frenética, de una belleza matemática abrumadora y de una paz que nace de entender finalmente por qué estamos aquí. Si escuchas con atención los detalles de cada piloto, notarás que todos mencionan que la luz tiene sonido. El capitán Thompson decía que era como un coro de millones de voces en una sola nota perfecta. El capitán Mendoza lo describió como la vibración de un motor gigante pero armonioso. Esta coherencia en los detalles sensoriales es lo que hace que sus testimonios sean una pesadilla para los escépticos. No son sueños vagos, son informes técnicos de una realidad superior. El temor del Vaticano radica en que si esta información se vuelve conocimiento general, el concepto de pecado y redención tal como lo venden pierde su efectividad. Si todos somos parte de una frecuencia que simplemente se reajusta, entonces el miedo al castigo se desvanece y con él, el control sobre las masas. Lo más impresionante de estos casos es que, a pesar de los intentos de silenciarlos, los testimonios han sobrevivido a través de los años, pasando de boca en boca en la comunidad aeronáutica. Se dice que en ciertos hangares y salas de descanso de pilotos veteranos, estas historias se cuentan con un respeto casi religioso. Ellos saben que el cielo no es solo aire y nubes. Ellos saben que hay una frontera fina que se puede cruzar y que, del otro lado, hay una organización que escapa a nuestra comprensión actual. Al final del día, lo que estos 5 pilotos nos dejan es un mensaje de esperanza, pero una esperanza basada en la estructura y la lógica, no solo en la fe ciega. Nos dicen que somos importantes, que cada una de nuestras experiencias cuenta como un dato valioso en ese gran servidor central. Nos dicen que no debemos temer al fin de nuestro viaje terrestre porque es simplemente el aterrizaje en una base mucho más grande y magnífica. Pero también nos advierten que la verdad es mucho más compleja de lo que las instituciones nos permiten creer. La verdadera pregunta ahora es para ti que escuchas esto. ¿Estás listo para aceptar que somos mucho más que carne y hueso en un planeta perdido? ¿Estás listo para considerar que los antiguos textos podrían haber sido solo interpretaciones rudimentarias de una tecnología espiritual avanzada? Estos pilotos no tenían nada que ganar y mucho que perder al contar sus historias. Perdieron reputación, algunos perdieron sus empleos y otros fueron acosados por investigadores de lo oculto y de la Iglesia. Sin embargo, ninguno se retractó. Eso, en mi opinión, es la prueba más grande de que lo que vieron fue real. A lo largo de la historia de la aviación, los pilotos han sido los ojos de la humanidad en lugares donde nadie más llega. Es lógico que sean ellos los que también nos traigan noticias
de los lugares que están más allá de nuestra vista física. La próxima vez que mires hacia arriba y veas un avión dejando una estela blanca en el azul, recuerda al capitán Thompson, a Mendoza, a Sara, a Weber y a Silva. Recuerda que ellos fueron más allá y lo que encontraron es un testimonio que sigue aterrando a los que quieren mantenernos en la oscuridad, pero que para nosotros es la luz definitiva al final del largo vuelo de la vida. Este relato no termina aquí, porque cada día hay más personas que regresan de ese umbral, con historias consistentes. La ciencia empieza a mirar con otros ojos lo que antes descartaba como simples alucinaciones. El fenómeno de las experiencias cercanas al fin se está convirtiendo en el área de estudio más fascinante de nuestro tiempo. Y mientras las instituciones antiguas intentan proteger sus secretos, la verdad se filtra a través de los valientes que se atreven a hablar. La estructura de luz, la biblioteca de frecuencias, el centro de reconfiguración del alma, conceptos que suenan a futuro, pero que parecen ser tan antiguos como el universo mismo. No necesitamos buscar en libros polvorientos lo que ya nos han dicho los que han estado allí. La realidad del otro lado es activa, es vibrante y está profundamente conectada con lo que hacemos aquí cada segundo. No es una salida, es una continuación hacia un nivel de existencia mucho más puro y técnico. Si el Vaticano tiembla, es porque sabe que el monopolio sobre la eternidad se les está escapando de las manos frente a la evidencia de hombres y mujeres comunes que simplemente cumplían con su trabajo antes de que sus relojes se detuvieran por un momento. Mantén tu mente abierta. La próxima vez que escuches sobre alguien que regresó después de unos minutos sin pulso, no busques las similitudes con los cuentos de hadas. Busca las precisiones técnicas, busca las menciones a la geometría, a la luz líquida y al procesamiento de la información. Ahí es donde reside la verdadera anatomía de lo desconocido. Los pilotos ya nos dieron el mapa. Ahora nos toca a nosotros tener el valor de estudiarlo sin prejuicios. Imagina lo que esto significa para nuestra comprensión del universo. Si lo que estos pilotos dicen es cierto, no estamos solos. Nunca lo hemos estado. Estamos siendo observados, pero no por un ojo juzgador y castigador, sino por una inteligencia que busca el crecimiento y la recolección de vivencias. La Tierra sería entonces una escuela de vuelo de alta intensidad, y el otro lado es el lugar donde bajamos del simulador para analizar nuestro desempeño con los instructores. Bajo esta luz, cada dificultad y cada alegría en tu vida adquiere un valor completamente distinto. No son premios o castigos, son datos. Son experiencias que llevas contigo a esa gran sala de luz. Es comprensible que el Vaticano se sienta incómodo. Su estructura de poder se basa en la idea de que somos seres pecadores que necesitan intercesión para evitar un final terrible. Si el final es en realidad una transición técnica hacia un estado de mayor conocimiento, la necesidad de esa intercesión desaparece. Los pilotos que regresaron no hablaron de arrepentimiento de pecados religiosos. Hablaron de la importancia del amor y del conocimiento como las divisas reales de la existencia. Dijeron que lo que realmente importa es cuánto aprendimos a vibrar en la frecuencia correcta de la compasión y la sabiduría. Incluso dentro de la comunidad científica, estos relatos están provocando un cambio de paradigma. Investigadores están empezando a notar que la coherencia visual en las experiencias cercanas al fin de personas con profesiones técnicas es mucho más alta que en el resto de la población. Es como si su formación les permitiera ver a través del velo con menos distorsión emocional. Lo que Thompson describió como una sala de control, un místico lo llamaría el trono de la divinidad, pero la descripción del piloto es mucho más útil para entender la mecánica de esa realidad. No dejes que el miedo o el escepticismo cierren tus oídos a estas verdades. El mundo es mucho más extraño y maravilloso de lo que nos dejan ver. Lo que estos 5 pilotos experimentaron es un regalo de información para toda la humanidad. Es un recordatorio de que somos eternos, de que somos importantes, y que el viaje no termina en un agujero en la tierra, sino en una expansión hacia el infinito. Piensa en la paz que sintió el capitán Silva al saber que todo estaba conectado. Él ya no teme a nada,
Su vida se volvió una misión de paz y de compartir este mensaje. Si un hombre que ha volado los aviones más potentes y ha visto la muerte a los ojos nos dice que no hay nada que temer, deberíamos escucharlo. Su testimonio es el resultado de una observación directa, no de una teoría. La historia de estos 5 pilotos es una invitación a despertar, a dejar de ver la vida como un simple accidente biológico y empezar a verla como una parte integral de un sistema cosmológico vasto y organizado. El Vaticano puede guardar sus secretos en archivos bajo tierra, pero la verdad está escrita en el corazón de los que han regresado. Está en la luz que describen, en la música de las frecuencias y en la geometría sagrada que estructura todo lo que existe. Así que, cuando te encuentres ante el misterio de lo que vendrá después, recuerda estas palabras. Recuerda los testimonios de los que navegaron más allá del horizonte. El viaje sigue, el vuelo continúa, y lo que nos espera es una maravilla técnica y espiritual que supera cualquier cosa que hayamos podido imaginar. El cielo no es un destino estático, es el comienzo de nuestra verdadera misión en el universo. Los pilotos ya lo vieron, y ahora tú también conoces su secreto. Cada uno de nosotros está en su propio vuelo, con su propio plan de vuelo y su propio destino. Pero al igual que estos pilotos, todos llegaremos eventualmente a ese mismo hangar de luz. La diferencia es que ahora, gracias a sus historias, podemos volar con menos miedo y con más curiosidad. Sabemos que el sistema es perfecto, que la estructura es sólida y que no estamos solos en la inmensidad. La próxima vez que escuches el sonido del viento, piensa en esa frecuencia que mencionaba el capitán Mendoza. Todo en el universo vibra, y tú eres una nota esencial en esa sinfonía eterna. No permitas que las viejas narrativas limiten tu potencial de entender la realidad. Los pilotos abrieron la puerta, el Vaticano intentó cerrarla, pero la luz que se filtró ya ha iluminado a miles. Sé uno de esos que camina con la cabeza en alto, sabiendo que el final es solo un cambio de altitud hacia un plano superior de existencia. La verdad te hará libre, pero primero te hará ver el mundo con ojos de piloto, con ojos de alguien que sabe que hay mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Y así cerramos este análisis de lo que hay más allá, no con una conclusión cerrada, sino con una apertura a nuevas posibilidades. La historia de Thompson, Mendoza, Sara, Weber y Silva es la historia de todos nosotros, solo que ellos se adelantaron a darnos un vistazo del informe de vuelo final. Un informe que, a pesar de los esfuerzos por ocultarlo, resuena con una fuerza que ninguna institución puede silenciar por mucho tiempo. Prepárate para tu propio viaje, sabiendo que el destino es magnífico y que la arquitectura de la eternidad te está esperando con los brazos de luz abiertos. Al final, todos somos navegantes de este vasto océano de conciencia. Y aunque el camino parezca incierto, los testimonios de estos 5 valientes nos sirven como un faro, como una guía constante. No estamos perdidos en la tormenta, estamos en una trayectoria precisa hacia el corazón de la creación misma. Y allí, en esa sala de luz geométrica, entenderemos finalmente que la vida fue el entrenamiento perfecto para el infinito que nos aguarda. Mantén la curiosidad viva, cuestiona lo establecido y, sobre todo, no dejes de mirar hacia arriba. Las respuestas no están solo en el suelo que pisamos, sino en la inmensidad que nos rodea y en las profundidades de nuestra propia conciencia que, como un piloto experto, sabe exactamente hacia dónde se dirige cuando las luces del mundo físico finalmente se apagan para revelar la luz verdadera que nunca muere.